Luego, el profesor me acusa de no haberme centrado en evidencias físicas. Aquí dos cosas. Él citaba a Michio Kaku, que en la noticia de hace pocos días salió: Michio Kaku, científico, ha demostrado la existencia de Dios. Eso es falso. Michio Kaku no puede demostrar la existencia de Dios. Lo que puede hacer Michio Kaku en su trabajo científico es encontrarse con ciertos elementos de característica del universo y a partir de ahí, personalmente, hacer su inferencia filosófica de que Dios existe. En ese sentido, un científico racional puede ser teísta, pero eso ya lo hace como inferencia filosófica. No te vas a encontrar una noticia que diga la comunidad científica demostró que Dios sí existe o la comunidad científica demostró que Dios no existe, porque la ciencia no se ocupa de ese tema. Lo podemos utilizar para dilucidar la cuestión, pero no es el centro del tema. Al señor Dante, le quisiera hacer la siguiente pregunta. En su segundo argumento, usted mencionó que la ciencia no podía ni probar ni negar a Dios. Entonces, en tal caso, la ciencia no puede ni probar ni negar duendes, hadas, unicornios. Es ilógico. La carga de la prueba negar la carga de la prueba es una falacia tan simple que cualquiera la encuentra hasta en Wikipedia. Ahora, el teísmo sustenta a su Dios usándolo para llenar cada agujero de conocimiento que tiene la ciencia. Antiguamente a su Dios al Dios se le adjudicaba los terremotos, huracanes, incendios, etc. Conforme la ciencia ha ido avanzando, ha ido llenando cada vez más esos agujeros de conocimiento. Por eso es que muchos lo han llamado ahora el Dios de los vacíos. Le pregunto ahora, ¿qué va a hacer el teísmo cuando la ciencia, al igual que llena el espacio de los huracanes, terremotos, llene lo que es la conciencia, el origen del universo, y su Dios se encoja cada vez más? ¿A qué nuevo espacio lo van a enviar? Un segundo. Pido sea breve. Terminado. Bien, a ver, se me plantean dos problemas. El primero con respecto a carga de la prueba y el segundo, la hipótesis del Dios que llena los agujeros. A ver, negar la carga de la prueba, dicho, es una falacia que aparece en Wikipedia, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, una de las falacias que aparece en Wikipedia también es la falacia de Blanco Móvil, que le atribuye a otro un argumento que no es sostenido. ¿Acaso mi argumentación ha sido, dado que la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios, por tanto Dios existe? No. He analizado la ciencia no tiene por qué. El que hace la afirmación es el que tiene que probarlo. Usted está olvidándose de ello. Déjeme estructurar el argumento, porque si no, no puedo decir nada, no puedo hacer ningún análisis, ¿no? Como he dicho, citando a San Agustín, para quien quiera creer tengo 1000 razones, para quien no quiera creer no tengo ninguna. Veamos, vuelvo al tema de la carga de la prueba. Yo no he dicho que dado que la ciencia no puede explicar, por tanto Dios existe. No ha sido tan simplista el argumento. He analizado ciertas evidencias experienciales, existenciales y científicas, o sea, es una gama amplia, no solo pura ciencia, y a partir de ahí me he preguntado cuál es el modelo filosófico más plausible, más razonable para explicar esto. Es una inferencia filosófica. Entonces, la deducción que yo hago de Dios es una deducción filosófica. Si quiere que se me diga que mi deducción filosófica es inválida, que caigo en contradicciones, todo eso, pero que no se niegue el hecho de que al menos estoy haciendo una conexión filosófica. No estoy diciendo, Dios, porque no sé cuál es la respuesta y no encontré mis zapatos. No estoy diciendo eso. Ahora, me sorprende bastante la actitud de fe también que existe. O sea, en que la ciencia necesariamente lo va a explicar todo en el futuro. Yo quiero nombrar 5 cosas que no puede explicar la ciencia, no importa cuánto avance. La primera de ellas es la lógica. La ciencia no explica la lógica en sí. La ciencia presupone la lógica para analizar los hechos. No se encarga de justificar la lógica. Punto 1. No importa cuánto avance la ciencia. Punto 2. La ciencia no puede explicar ciertas afirmaciones metafísicas. Por ejemplo, la ciencia no puede afirmar que la realidad existe. La ciencia trabaja bajo el presupuesto de que la realidad existe. Un físico dice, mira, pero acá está, tiene dimensiones, lo puedo tocar, puedo hacer experimentos. Pero todo eso es bajo el presupuesto metafísico de que tus percepciones son válidas. Es un presupuesto metafísico. La ciencia presupone eso, no lo prueba. Segunda limitación estructural de la ciencia. Tercera limitación, el tema de juicios morales. La ciencia nos puede decir cómo hicieron los científicos nazis para matar judíos en el Holocausto, pero no nos puede decir por sí misma, no importa cuánto avance, si eso estuvo objetivamente bien o objetivamente mal. Puede incluso estudiar los correlatos cerebrales de nuestros juicios morales, no hay problema, pero no explica de por sí
si algo está bien o mal. Y lo mismo con la cuarta limitación, juicios estéticos. Juicios sobre lo bello o cosas de ese tipo. La ciencia puede acceder a explicar las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo cuando vemos cosas bellas, pero la ciencia por sí misma no te puede decir por qué algo es bello. Y finalmente, y esto es lo más importante, la ciencia no puede justificarse a sí misma. No hay forma de probar científicamente la proposición, solo son creíbles las proposiciones que surjan de la ciencia. Uno no puede probar en el laboratorio que solamente las cosas que se pueden probar en el laboratorio son válidas. Entonces hay limitaciones estructurales de la ciencia y es ahí donde hago deducciones filosóficas. No estoy en la brecha. Simplemente no respondí a mi pregunta. Lo puedes considerar tú, tal vez el público considera algo diferente. Veamos, ¿no? Pues bien, el título de esta conferencia es Dios no existe, refutación de los principales argumentos ateos. Y ahí salta a la vista la pregunta, ¿por qué los ateos tienen que dar argumentos? Y se esgrimirá el socorrido argumento de la carga de la prueba. El ateo dirá, no, los ateos no tenemos que dar ningún argumento para probar que Dios no existe. Es el teísta el que tiene que dar los argumentos para demostrar la existencia de Dios. Y si el teísta no puede probarlo, por tanto Dios no existe. Esa es una postura errada en términos lógicos. Si ustedes revisan Wikipedia, en Wikipedia existe la lista de las falacias lógicas. Una de estas falacias se llama falacia ad ignoratiam. La falacia ad ignoratiam consiste en inferir que una postura es cierta porque no se ha podido demostrar su contrario. Es una falacia porque la existencia o inexistencia de las cosas o la realidad de las cosas es independiente de nuestro conocimiento. Ejemplo, imagínense que yo les quisiera dar evidencia de que existe vida inteligente en otros planetas, de que existen extraterrestres. Y yo les comienzo a dar la evidencia, pero ustedes entienden que mi evidencia no es lo suficientemente consistente. ¿Los faculta eso a inferir, en términos lógicos, que de ningún modo hay vida en otro planeta? No. Lo único que pueden inferir es que no tenemos conocimientos suficientes para saber si hay vida en otros planetas. Como yo no les doy razones suficientes, tal vez ustedes asuman una especie de agnosticismo con respecto a la vida en otros planetas. O sea, uno dirá, bueno, no sé mi actual estado de conocimiento, ¿no? Y me queda en incertidumbre, reservo mi juicio. Pero ¿qué pasaría si alguno de ustedes o yo mismo hiciera una afirmación tan categórica como decir no existe vida en otros planetas? Si alguien hace una afirmación tan categórica como eso, no está negando la creencia en vida en otros planetas, cosa que la podría hacer como un agnóstico con respecto a los marcianos, sino está negando la existencia misma, la posibilidad de existencia. Esta sí es una afirmación muy fuerte y seria. Si yo les digo es imposible que exista vida en otros planetas, automáticamente ustedes van a tender a preguntarme por qué yo hago un juicio tan fuerte. Una cosa es que yo no tenga suficiente evidencia que me convence que hay vida en otros planetas, y otra cosa distinta que yo esté facultado de afirmar que esta no existe. Entonces, a falta de argumentos teístas, porque mi exposición no se va a centrar en los argumentos teístas, sino en la crítica de los argumentos ateos, a falta de argumentos teístas, no nos queda el ateísmo, no nos queda la posición de que Dios no existe. Lo que nos queda es el agnosticismo. No tenemos razones ni para sí ni para no. En ese sentido, si uno quiere dar un paso hacia el ateísmo, tiene que dar argumentos positivos para probar que Dios no existe. De hecho, muchos filósofos son conscientes de este aspecto que yo estoy mencionando. Hay filósofos ateos que han buscado construir argumentos específicos para demostrar que Dios no existe. Ahora bien, ¿por qué estos filósofos se empeñan en construir este tipo de argumentos? No podrían ellos únicamente decir, no, ningún teísta ha demostrado que Dios puede existir, por tanto no existe. No, son conscientes de que es necesario un paso lógico adicional. Sin embargo, la filósofa objetivista Ayn Rand explicará, no, es que tú no puedes pedir que se pruebe un negativo, tú no puedes pedir que se pruebe la inexistencia de algo, porque eso es imposible. Eso muestra un pobre conocimiento de la filosofía. Sí existen métodos filosóficos para probar la inexistencia de ciertas cosas. Uno de los métodos más importantes es el método de reducción al absurdo. El método de reducción al absurdo consiste en asumir la veracidad de una proposición
y demostrar que si asumimos esa posición como cierta, va a llevar a un esquema contradictorio. Y las contradicciones simplemente no pueden existir en términos lógicos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo me demuestras la inexistencia de un círculo cuadrado? Uno dirá, oh, ¿es imposible demostrar la inexistencia de un círculo cuadrado? No, se puede hacer por el método de reducción al absurdo. Parte del concepto de lo que es un cuadrado, bien demarcado, y si un cuadrado existiera, debe tener las siguientes características. Y si un círculo existiera, debe tener las siguientes características. ¿Podría existir un círculo cuadrado? No, implica una contradicción en sí mismo. Entonces, este es un método para refutar la existencia de algo. Los círculos cuadrados no existen, implican una contradicción lógica que no puede subsistir. En ese sentido, los filósofos ateos, algunos, han construido argumentos que pretenden mostrar una contradicción lógica en el concepto mismo de Dios, en que si Dios existe, implica una contradicción y por tanto no puede existir tal ser. Una vez más debo señalar de que el tema debe pasar por quién crea a quién, no si existe o no existe. Entonces, para nosotros, naturalmente, existe como ente inmanente, no como ente fáctico. Y esa existencia inmanente, naturalmente, ha generado un conjunto de consecuencias. La mirada que tengo desde la perspectiva sociológica es que, efectivamente, no podríamos nosotros estar discutiendo sobre algo que no existe. Sería estúpido venir, sentarnos y escucharnos entre nosotros a discutir sobre algo que no existe. De la nada no se puede estar discutiendo. Entonces, estamos aquí discutiendo de algo que existe, pero como un ente inmanente. Por eso yo le decía, reto al señor Urbina que nos muestre, que nos demuestre que pueda comprobar esa existencia desde la mirada fáctica, ¿no? Incluso él mismo ha señalado en algunos espacios que, bueno, la existencia o no existencia de Dios solamente vamos a tratarlo desde el plano general o filosófico, más no científico, porque eso implicaría irnos a un laboratorio y en ese laboratorio simple y llanamente probar esa existencia. Entonces, si es que no se puede probar de modo fáctico, entonces la existencia solamente es porque la mente humana así lo ha creado. Bueno, encuentro que el profesor Ochoa cae gravemente en una falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio consiste en presuponer desde ya que la postura de nada es falsa como primera premisa. El presupuesto implícito del profesor Ochoa en toda su argumentación es: o un ente es fáctico, material o observable, o es una idea de la mente. Entonces da esas dos posibilidades, y si Dios no puede ser un ente fáctico, material o observable, por lo tanto es solo una idea de la mente. Es falacia de petición de principio porque desde ya elimina la posibilidad de que Dios sea una entidad real independiente de la mente. No se está argumentando, simplemente se está poniendo sobre la mesa y se me quiere encerrar en ese marco de referencia, un poco lo que mencionaba el profesor Chávez. En ese sentido también se comete pues una falacia de falsa dicotomía, ¿no? Se dice, el tema es quién crea a quién. ¿Dios crea al hombre o el hombre crea a Dios? Y se dice, el hombre en su devenir histórico ha creado a Dios. Rigurosamente no podemos hacer esa afirmación. Lo que se puede afirmar en términos rigurosos es que el hombre a lo largo de su historia ha creado la idea de Dios. Es falacia y petición de principio pensar que Dios no es más que una idea o más que la idea de Dios. Entonces no se está interactuando con mis argumentos, simplemente se está prejuiciando, no, eso es idealismo, eso no existe y punto. Y de hecho el profesor Ochoa comienza su discurso diciendo, para los materialistas la cuestión está resuelta, Dios no existe. Bueno, yo podría comenzar mi discurso diciendo, para los creyentes, los teístas, la cuestión está resuelta, Dios sí existe. Son peticiones de principio, hay que interactuar con los propios argumentos. Por otro lado, se me pide, le reto a que muestre una prueba fáctica de Dios. He definido correctamente en el teísmo filosófico a Dios como un ser inmaterial y atemporal. Lo fáctico está definido como aquello que está en el marco de espacio y tiempo. En ese sentido yo devolvería el reto al profesor Ochoa diciéndole, profesor Ochoa, muéstrame un centímetro, no cúbico, sino unidimensional de agua. Si no puede mostrarme un centímetro unidimensional de agua, el agua no existe. Exacto, eso es mi punto. Justo esa es la falacia que se comete cuando se pide, dame una respuesta, una demostración material de lo intrínsecamente inmaterial. El profesor identificó correctamente que se trata de una falacia. He señalado, por ejemplo,
de que, contraponiendo la afirmación del señor Urbina, que de la nada nada sale, y eso también es falacia. Porque según la mecánica cuántica, desarrollada para nuestros tiempos, de la nada no es que salga nada, sale algo. Y si uno se adentra, por ejemplo, en el terreno, eminentemente de la materia, vamos a ir descubriendo las pequeñas partículas, así llegaremos a las células, a los átomos, a los electrones, a los protones, llegaremos al quark, ¿no? Y por ejemplo, en ese terreno de los quarks vamos a encontrar de que en esa esfera, en esa realidad, los quarks aparecen de la nada. Y que nuestra lógica humana de estos tiempos aún no nos permiten entender aún. Es como en los primeros tiempos, los homínidos pues llovían y no buscaban cómo diablos explicarse esa realidad, porque vivían en dimensiones distintas a las que nosotros vivimos. Y hay cosas, por ejemplo, ¿no? La física ha demostrado de que nosotros podemos viajar a cierta distancia y en ese viaje cada vez que la velocidad se incrementa y avanza y abunda, y vamos viendo de que el tiempo va más despacio. Y cuando el ser humano retorna al propio lugar, se da cuenta y se encuentra con los seres humanos ya de su promoción, recontra viejos, y él retorna muy joven. Esa realidad de esa esfera, nosotros, en tanto vivimos empíricamente en un mundo como el que estamos acostumbrados, no lo podemos entender porque aún la lógica de la cotidianidad no nos permite comprender esa realidad. Entonces, que me diga el señor, le reto a negar este principio de la mecánica cuántica, de que de la nada algo sale. No como él señala desde su postura teísta, de que de la nada nada sale. Parece que el señor Ochoa ha visto el debate que sostuvo en San Marcos con Arbaiza porque ha adoptado la metodología de lanzamiento de retos. Me gusta aceptar los retos, así que lo acepto. Dice, reto al señor Urbina a que demuestre este principio cuántico de que de la nada nada sale. Bien, la demostración es que no hay tal principio, señor. Voy a explicar correctamente esto. Por ejemplo, ahí se tiene el libro, el señor Ochoa tiene el libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. El último libro de Stephen Hawking sobre estos temas es El Gran Diseño, donde plantea que el universo se creó a sí mismo de la nada. Y lo mismo plantea un físico como Lawrence Krauss. Ahora bien, cuando tú le preguntas a estos físicos que van a temas cuánticos, porque el inicio del universo, como es un punto tan pequeño, es el nivel cuántico. Ellos dicen que el universo se creó de la nada. Pero si tú le preguntas con más detalle, ellos te terminan confesando que cuando ellos hablan de la nada, no se están refiriendo a la absoluta ausencia de ser, que es el correcto concepto filosófico de nada. Se están refiriendo a lo que se llama vacío cuántico, que tiene ubicación dimensional y por lo tanto no es exactamente la nada. Para comprobar lo que estoy diciendo, ustedes pueden ver el libro de Lawrence Krauss, Universo desde la nada. En el último capítulo él confiesa que lo que él llama nada es en realidad el vacío cuántico. Lo mismo dice un astrofísico como Alexander Vilenkin. Krauss es abiertamente antiteísta y Vilenkin es un agnóstico hostil al teísmo. Por otra parte, Stephen Hawking también menciona que esa nada a la que se refiere al final de cuentas es un vacío cuántico. Y ese vacío cuántico no es eterno. Ese vacío cuántico está temporalmente acotado y está sometido al inicio espacio-temporal, como implica el teorema por de Vilenkin. Si algo comienza a existir, debe tener una causa. Entonces, hay ciertas interpretaciones de la física, como la interpretación de Copenhague, que dicen que los átomos pueden aparecer de la nada, así las partículas subatómicas. Pero es una interpretación filosófica muy discutible. Ahorita no me voy a dedicar a discutir la interpretación filosófica. Lo que quiero mostrar es que eso que dice el profesor Ochoa, de que la cuántica ha demostrado que de la nada sí puede surgir algo, no es un principio científico. Es una interpretación minoritaria de ciertos seguidores de la física cuántica por el lado de Copenhague. Está cometiendo una completa falacia de equívoco. Estos científicos se refieren al vacío cuántico. Para darles el ejemplo final, el científico Lawrence Krauss en su debate del 2011 contra William Lane Craig muestra una diapositiva con los diferentes tipos de nada que él encontró en su trabajo científico. El punto es el siguiente: si la nada es la ausencia absoluta de ser, ¿cómo pueden haber tipos de nada? Entonces, estos científicos son deshonestos, no se están refiriendo a la nada filosófica del principio de la nada, nada sale, sino llaman nada a algo que sí es algo, un algo muy complejo, muy pequeño, pero es algo, porque tiene configuración dimensional. Primer argumento ateo: un ser perfecto no pudo haber creado lo imperfecto. Básicamente se dice lo siguiente: si Dios existe, es el creador del universo y también es perfecto.
Premisa 1. Premisa 2. Pero el universo es imperfecto. Premisa 3. Debe haber una relación necesaria, exacta, matemática, entre el creador y su obra, entre creador y creación. 4. Si tú combinas 2 con 3, se infiere que Dios debe ser imperfecto. Si la relación entre Dios y la creación es directa y el universo es imperfecto, Dios debe ser imperfecto. Pero Dios no puede ser imperfecto. 5, por lo tanto, Dios no existe. Bien, con respecto a este argumento, hay que decir que comete la llamada falacia de equívoco, que consiste en utilizar un término de modo engañoso fuera de su contexto filosófico correcto. No hay pruebas suficientes para afirmar que el universo es imperfecto en sí mismo. La imperfección absoluta es algo que no puede concebirse fuera de cierta concepción de perfección del ser, al menos a un nivel básico. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice, algo es perfecto en la medida en que está en acto. El universo es totalmente imperfecto. Si el universo fuera totalmente imperfecto, tendría que estar totalmente en potencia. Cosa que no es así, porque despliega cierto tipo de actualidad. Pero el universo es acto puro, tampoco, no está, se sigue desplegando, está en movimiento. En ese sentido, el universo ni es absolutamente imperfecto porque no está en absoluta potencia, ni es absolutamente perfecto porque está en absolutamente acto, sino está en una transición entre la potencia y el acto, que en filosofía atomista se llama movimiento. En ese sentido, el universo no es propiamente imperfecto, como pretende el argumento, sino más bien perfectible. Es decir, tiene un conjunto de perfecciones limitadas que se van desplegando conforme a ciertos condicionamientos. No tiene por qué haber contradicción intrínseca, creo, entre un creador perfecto, con plenitud ontológica, y un universo acotado que sea perfectible. Lo que sería contradicción es un creador perfecto y un universo intrínsecamente imperfecto. Pero eso no es lo que hallamos grados de perfectibilidad. Ese sería el primer problema de este argumento. El segundo problema del primer argumento ateo es la premisa 3. No es cierto que haya una relación necesaria entre el creador y su creación, que sea una relación cuasi matemática, como pretende el pensador ateo francés Sébastien Faure. ¿Por qué razón? Porque la creación no es una emanación de la esencia de Dios. No es que Dios saca de su esencia la creación. La doctrina teísta plantea que la creación es ex nihilo, de la nada, es contingente. Dios no lo saca de su propio ser necesario, lo crea por un acto libre, no por necesidad. Entonces, ese supuesto de que tiene que haber una relación ontológica necesaria entre el creador y la creación es falso, porque el creador es subsistente y la creación es contingente. Entonces, ahí hay una falacia de categoría. Por lo tanto, creo que este argumento ateo se quiebra. El segundo argumento ateo que se esgrime es que un ser activo y necesario no puede haber estado inactivo e inútil. Se dice lo siguiente: la acción de Dios se manifiesta a través de la creación. Es gracias a la creación que sabemos que Dios es un ser activo y necesario. Si ello es así, continúa el razonamiento ateo, antes de la creación Dios tuvo que haber sido inactivo e inútil. Pero un Dios inactivo e inútil no puede ser Dios, es contradictorio. Por lo tanto, Dios no existe. En primer lugar, este argumento comete una grave falacia non sequitur, no se sigue. Del hecho de que tú no puedas verificar un hecho, no se sigue que este hecho no haya ocurrido. Del hecho de que el hombre con su conocimiento limitado no pueda verificar qué estaba haciendo Dios antes de la creación, no se sigue que no haya estado haciendo nada. Por ejemplo, ustedes no saben en qué tipo de vehículo específico yo vine a esta conferencia. Pude haber venido en taxi, en automóvil particular, en combi, en burro, no sé. Sin embargo, el hecho de que ustedes no sepan exactamente en qué tipo de vehículo vine, no los faculta decir que yo no vine en ninguna clase de vehículo. Del mismo modo, el hecho de que el hombre no pueda conocer qué estaba haciendo Dios antes de la creación, no lo faculta automáticamente inferir que Dios no estaba haciendo nada, porque el hombre no es omnisciente. Este argumento ateo presupone omnisciencia humana, y eso es absurdo. De otro lado, hay que tener en cuenta que Dios, en el concepto teísta, es subsistente, es decir, es activo, un ser activo y necesario independientemente de la creación. No es necesario que Dios cree, la creación es creada como contingente, por un acto libre. Eso es lo que plantea
el modelo teísta. Dios, siendo la perfección plena, como diría Tomás de Aquino, tiene que estar en acto puro. En el teísmo se plantea que Dios es un ser personal, en el teísmo clásico. Tiene intelecto, inteligencia y voluntad. Si Dios es el único ser en su eternidad, ¿estará haciendo algo? Claro, si el intelecto está en acto puro, está conociéndose plenamente a sí mismo. Y si la voluntad está en acto puro, está amándose plenamente a sí mismo. Entonces, independientemente de la creación, Dios está en un acto puro pleno de su intelecto y su voluntad, amándose y conociéndose. Y de hecho la doctrina de la Trinidad profundiza un poco más eso, pero como les dije, la discusión es filosófica y no teológica. Tercer argumento. El tercer argumento que se esgrime es que un ser inmutable no pudo haber creado. Se dice, Dios es un ser inmutable, Dios no puede cambiar. Pues bien, se dice, si Dios ha creado, entonces ha cambiado dos veces. Uno, cuando se le ocurrió crear, y dos, cuando tomó la decisión de efectivamente hacerlo. Pero si ha cambiado dos veces, ya no puede ser inmutable, porque inmutable es lo que no cambia. Por lo tanto, no puede haber un ser inmutable que sea el creador. Contradicción, por lo tanto, Dios no existe. En primer lugar, con respecto a este argumento, hay que señalar que no hay ningún tipo de mutación ontológica en Dios. El ser de Dios no depende de la creación, de la mutabilidad de la creación. Dios es pleno independientemente de lo creado, independientemente de si produce actos extraordinarios o particulares como la creación, porque Él es acto puro. Dios en su acto puro general puede voluntariamente producir un universo temporalmente acotado, no hay problema. Ejemplo para resaltar solo el nivel ontológico. Yo antes de venir a esta conferencia estuve un rato escribiendo en la computadora. Estuve realizando diferentes actos. ¿Pero soy un ser diferente? No, sigo siendo Dante Urbina. Entonces no hay un nivel de mutación ontológica. Pero uno podría objetar, no, es que la mutación no es ontológica, es operacional. En Dios hay un movimiento como en los seres contingentes. Eso también es falaz. ¿Por qué? Porque si un ser inmutable no puede haber creado, se concibe a Dios como un ser contingente desde el principio. Se piensa que Dios está aburrido, sentado en el cielo, y que en un momento dijo, oye, ¿y qué tal si creo algo? Y luego decidió hacerlo. Se ve a Dios como un ser enmarcado en el tiempo y contingente, pero el concepto teísta de Dios, correctamente formulado, es que Dios es un ser atemporal. Él no está en el transcurrir del tiempo o el movimiento como lo está lo material. Él no tiene esas imperfecciones. En ese sentido, hablar de un Dios aburrido, sentado, que de repente se le ocurrió crear y que por eso cambió, es un absurdo. Dios, estando en acto puro, puede tener la intención de crear en su voluntad y en su intelecto desde toda su eternidad, desde su existencia. Y el hecho de crear no lo cambia a Él. Lo que cambia es el ser de la creación, que viene a ser contingente y con movimiento. Bien, entonces ese sería el tercer argumento. Cuarto argumento, se dice no puede haber un creador antes del tiempo. Primera premisa, la ciencia ha demostrado que con el inicio del universo se inicia el tiempo. 2, pero si Dios creó el universo, entonces de algún modo debe ser anterior al universo. 3, entonces Dios debería ser anterior al tiempo. 4, si eso es así, debería haber un tiempo antes del tiempo. 5, eso es contradictorio, no puede haber un tiempo antes del tiempo. 6, por lo tanto, Dios no existe. Este argumento comete una grave falacia de categoría. La noción de tiempo se aplica a los seres materiales. El tiempo, en la visión relacional de Leibniz, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento de lo material, y nosotros los humanos lo entendemos intuitivamente. En los dibujitos animados, por ejemplo, cuando un personaje paraliza el tiempo, ¿qué pasa con el movimiento? Cesa el movimiento, y el único que puede moverse es el personaje que tiene la facultad de paralizar el tiempo. El tiempo está asociado al movimiento y se da en lo material. Pero Dios no es de ese tipo. Entonces, atribuir a Dios como que está existiendo en el tiempo es una falacia blanco móvil. Los teístas no postulan que Dios existe en el tiempo. Es un ser atemporal. La precedencia de Dios con respecto al universo, entonces, no es una precedencia temporal porque Él no es una causa material. La precedencia de Dios con respecto al universo y el devenir del tiempo es una precedencia ontológica, causal.
Y uno dirá, bueno, pero ese concepto de presencia ontológica o causal es un poco problemático. Sí, entiendo que es problemático porque estamos más acostumbrados a la percepción sensible de las cosas, de la materia que cambia en el tiempo. Y cuando nos imaginamos a Dios, lo imaginamos un poco en términos temporales, por nuestra misma imaginación. No obstante, a pesar de que eso sea un poco difícil de entender, no es implausible. En cambio, lo que sí es implausible es que de la nada surja algo. De la nada y por nada. Y si nosotros postulamos que el devenir de la materia y energía, que tiene un principio, vino de la nada y por nada, estamos pagando un precio muy alto con tal de mantener el ateísmo. No creo que deba pagarse el precio de la racionalidad con tal de mantener el ateísmo. Quinto y último argumento ateo. El argumento referido a la paradoja de la omnipotencia. Tal vez algunos lo han visto en Wikipedia o formulado en otro sitio. Se lo formula con el ejemplo de la roca, ¿no? Se dice, si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra tan pero tan grande que ni Él mismo la pueda levantar? Si sí puede crearla, entonces ya no es omnipotente, porque no podría levantarla. Y si no puede crearla, entonces ya no es omnipotente, porque tiene la imposibilidad de crearla. No importa la alternativa que elijas, te das cuenta que Dios no es omnipotente. Pero Dios tiene que ser omnipotente, no puede haber un omnipotente no omnipotente. Contradicción, por lo tanto, Dios no existe. Pues bien, este argumento comete una grave falacia de blanco móvil en su premisa inicial implícita. La falacia de blanco móvil consiste en atribuirle una postura a algo que en realidad esa postura no sostiene. Los teístas no dicen que Dios puede hacer cualquier cosa, como que pueda realizar absurdos. El concepto de omnipotencia etimológicamente bien entendido no significa hacer cualquier cosa. El concepto de omnipotencia significa posesión en el ser total del poder. En ese sentido, por el mismo hecho de ser omnipotente, como había señalado San Agustín, Dios tiene ciertas imposibilidades. ¿Qué cosas no puede Dios? Dios no puede enfermarse, Dios no puede dejar de existir, Dios no puede olvidarse cosas, Dios no puede pecar, Dios no puede cansarse. ¿Significa eso que Dios no es omnipotente? No, justamente por ser omnipotente, por tener la plenitud del poder, es que no puede hacer estas cosas. Porque estas cosas, en lugar de ser una manifestación del poder, son manifestaciones de deficiencias del poder. Por otra parte, yendo al ejemplo de la roca, en términos lógicos simplificados, si queremos ponerlos en proporciones PQ, lo que quiere decirnos esto es si Dios podría no poder. O sea, le pedimos a Dios que viole el principio de no contradicción, que haga algo intrínsecamente contradictorio y absurdo. Como había señalado el filósofo cristiano C.S. Lewis, las imposibilidades intrínsecas y los absurdos sigan siendo absurdos e inexistentes a pesar de que les antepongamos la cláusula Dios puede. Si yo puedo decir Dios puede crear un círculo cuadrado, ese es un juego de palabras, pero no estoy diciendo nada sobre Dios. No porque haya deficiencia en el poder de Dios, sino porque la noción de círculo cuadrado es en sí absurda y contradictoria. Entonces, este argumento de la aparente paradoja, en realidad, está partiendo de términos falsos y una comprensión equivocada del ser de Dios. Así pues, he presentado 5 argumentos populares que sostienen los ateos. No son argumentos que he inventado yo, no son muñecos de paja que estoy construyendo para voltearlos aquí. Estos argumentos los pueden encontrar formulados en el libro de Sebastián Faure sobre la demostración de la inexistencia de Dios, con filósofos como Bakunin o algunos otros pensadores ateos. En este sentido, ustedes mismos pueden buscar estos argumentos y contrastar estas refutaciones que yo estoy dando. El objeto de esta conferencia, y vuelvo a precisarlo, no era probar el teísmo. Yo ya tuve un debate previo en San Marcos donde defendí la postura teísta y di los argumentos a favor de la proposición Dios sí existe. Lo que estoy haciendo ahora en esta oportunidad es completar esa cosmovisión y decir, hay pensadores ateos que plantean argumentos para decir que Dios no existe. El teísmo puede refutar esos argumentos y eso es lo que he buscado presentarles. En ese sentido, confiando en que los argumentos presentados para el teísmo son fuertes y los pueden realizar en el debate en San Marcos junto con la interacción y las objeciones, y también en el supuesto de que las refutaciones que he hecho son concluyentes o al menos razonables, creo que estoy perfectamente legitimado de pensar que el teísmo es una postura mucho más racional que el ateísmo.
no veo una base intelectual sólida del ateísmo, y por eso es que sigo siendo un muy feliz y entusiasta teísta. Gracias. De los muchos argumentos que existen para la existencia de Dios, yo en esta exposición me voy a centrar en 3, y con estos 3 voy a sustentar mi postura. Bien, pasamos al primero. Mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios es el argumento de la contingencia. Podemos definir a los seres como todo aquello que existe. Todo aquello que existe son los seres. Ahora bien, hay dos posibilidades: que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de algún otro ser para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad: o bien existe por sí mismo, o bien dependiendo de otro. A los seres que dependen de otros seres para existir, les llamamos seres contingentes. En cambio, a aquellos seres que no requieren de otros para existir, sino que existen únicamente y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Dadas estas definiciones, lo que tenemos que analizar es los hechos de nuestra experiencia. Así que comienzo con el argumento. Premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, si no hubiera ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire. No podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza. Somos seres que requieren de otros seres para existir. 2. Pero si todos los seres fuesen contingentes, ninguno podría existir. Porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. Quisiera explicarles esto con un ejemplo que ponía el filósofo Gottfried Leibniz. Él decía: imagínate que te encuentras un libro, y que ese libro es la copia de otro libro. Digamos que en la página final del libro diga: soy copia de otro libro. Entonces, ese libro no tiene existencia por sí mismo, depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Imagínate que tú encuentras ese segundo libro, y el segundo libro dice lo mismo: soy contingente, es decir, todo lo que está escrito aquí es copia de otro libro o proviene de otro libro. Entonces, para explicar la razón de ser de ese segundo libro, tendría que ir a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Que el tercero también estaría en esa situación, y estaría referido a un cuarto libro, y este cuarto libro a un quinto libro, y a un sexto libro, y así hasta el infinito. Si hubieran en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, al otro, al otro, para que recién pueda existir un libro escrito, tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, es un infinito finito. ¿Por qué digo esto? Piensen, imaginen que yo les hubiera dicho: antes de venir a esta conferencia he cruzado una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. La proposición sería falsa. Si tuviera infinitos obstáculos no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Ahora, incluso si aceptas la posibilidad de cadena infinita, eso no llega a explicar la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar ¿a qué? A un autor. Un autor que no dependa de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros, o se escribió el primer libro en virtud del cual se sacaron las otras copias. En ese sentido, nos vamos a la premisa 3, la cual postula: por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. O sea, si los seres contingentes dependen de otros para existir, y es lo que percibimos en nuestra experiencia, para que existan requieren de un fundamento primario del ser, lo que he llamado el ser subsistente. Este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. En ese sentido, dado que he presentado este primer argumento, quiero lanzar un reto al señor Arbaiza. El reto es el siguiente: yo he dicho en esta demostración que Dios es el ser subsistente, aquel que existe por sí mismo sin necesidad de otro y que fundamenta el conjunto de los seres. Ahora bien, reto al señor Arbaiza a que me diga con qué rellena él la categoría de ser subsistente.
¿Qué es para el señor Arbaiza el ser subsistente, el fundamento del ser? Una vez dado este reto, paso a mi segundo argumento. Mi segundo argumento se llama el argumento cosmológico. Bien, primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. La prueba de esta premisa viene desde el análisis filosófico del principio que de la nada, nada sale. Si tú ves que algún ente particular o un ser comienza a existir, si de la nada nada sale, este ser tuvo que ser producto de una causa antecedente. De alguna forma tendría que ser esta causa, pero tiene que ser producto de una causa. Porque si no, si comienza a existir y no es producto de ninguna causa antecedente, habría que afirmar que salió de la nada y por nada, lo cual es tremendamente absurdo e implausible. Entonces, eso nos lleva a la premisa 2. La premisa 2 del argumento cosmológico es: el universo comenzó a existir. Voy a dar una evidencia científica y una evidencia filosófica sobre esta premisa. Comencemos con la filosófica. Si el universo ha existido siempre, dado que la dimensión temporal es una dimensión del universo, tendremos que hablar de un tiempo infinito. O si quieren olvidarse de los problemas de tiempo, pueden hablar de un conjunto infinito de eventos, porque el universo había existido siempre. Ahora bien, estamos en el presente. Si estamos en el presente es porque el conjunto de eventos pasados ya no son. Pero si el conjunto de eventos pasados fuera infinito, para estar en el presente tendría que haber pasado un infinito finito. Sería una autocontradicción. Entonces, el hecho de que estemos en un punto específico que es el presente de un conjunto de eventos implica que el tiempo tuvo un comienzo absoluto. Pero también hay evidencia científica del inicio del universo. La evidencia científica puede hallarse de varias formas. Una de ellas es el análisis de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica plantea que el universo tiende hacia el desorden y que tiende hacia un estado de máximo desorden o máxima entropía que se conoce como equilibrio térmico o equilibrio termodinámico. Ahora bien, si el universo ha existido siempre, si el universo es eterno, ya habríamos llegado al equilibrio termodinámico. Ya habría pasado todo el tiempo necesario para que se llegue al equilibrio termodinámico. Pero ahorita estamos sentados en esta conferencia, somos formas de materia unificada, hay energía que está fluyendo, que todavía se va a transformar. Es evidente entonces que no hemos llegado a tal cosa como la muerte térmica o el equilibrio térmico. Conclusión, como decía el astrofísico Paul Davies, el universo no puede ser eterno, tuvo un principio. Entonces, en mi primera premisa dije, todo lo que comienza a existir tiene causa. Y mi segunda premisa planteó, el universo comenzó a existir. De lo cual se deduce, lógicamente, 3. Que el universo tiene una causa. Ahora debemos analizar cuál sería la causa del universo. Aquí podemos apelar al análisis filosófico de un teorema científico. El teorema de singularidad espacio-temporal Hawking-Perons. El teorema de singularidad espacio-temporal nos dice que el conjunto de la materia y la energía vinieron a la existencia junto con el tiempo y el espacio mismos. Entonces, luego de la singularidad del Big Bang está todo el conjunto de tiempo y espacio. Ahora, si el conjunto del tiempo y el espacio tuvieron una causa, si la totalidad del tiempo y el espacio tuvieron una causa, esta causa debería ser atemporal y aespacial. Entonces, debemos tener un ente precedente a nivel ontológico que sea la causa del universo, un ente que pueda ser atemporal y aespacial y con capacidad creadora, no puede ser una mera abstracción. Y yo creo que el análisis filosófico de esto nos lleva a la conclusión de que esta causa se corresponde razonablemente con Dios. Luego, Dios existe. Aquí quiero lanzar mi segundo reto al señor Arbaiza. Señor Arbaiza, lo reto a que me explique cómo un universo que es temporalmente acotado, no puede ser infinito en el futuro, puede seguir, no hay problema, pero que es temporalmente acotado en el pasado al menos, pudo generarse a sí mismo sin necesidad de un creador. Y ahora vamos a mi tercer y último argumento. A este argumento yo lo llamo el argumento antropológico, que se basa en el análisis de lo que es el hombre. Primera premisa, en el hombre existe la conciencia. Esto puede probarse a partir del análisis de 5 operaciones singulares que puede realizar el hombre o 5 características singulares.
1. Trascendencia a la naturaleza. Somos seres que salimos de lo biológico, pero tenemos capacidad de hacer cosas transbiológicas. No nos adaptamos meramente a los ecosistemas. Nuestra cultura o nuestras construcciones culturales pueden romper con la dinámica misma de los ecosistemas. Piense, por ejemplo, en este auditorio, en esta facultad. Es algo transbiológico. No es una adecuación como cuando las aves hacen nidos. Es una adecuación que, en cierto modo, tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. Entonces, en el hombre hay la trascendencia de la naturaleza. O piensen en el arte, la poesía, el dibujo, la pintura. Todo este conjunto de cosas no son funcionales directamente ni para la reproducción ni para la conservación. Y eso es una trascendencia de la naturaleza. El arte nos vuelve seres transbiológicos. El segundo fenómeno, o la segunda cualidad, es el tema del pensamiento abstracto. Es cierto que los animales pueden desarrollar a nivel sensitivo de lo corporal una inteligencia muy tremenda, ¿no? O sea, pueden desarrollar operaciones impresionantes. Vemos a veces monos o nuestras mascotas que hacen cosas increíbles a veces. Sin embargo, la particularidad del hombre es que su inteligencia, por más mínima que sea, no se queda en el puro nivel sensitivo o material. Nosotros somos capaces de establecer en nuestra mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate cuando tú piensas en las integrales o en las derivadas, cuando vemos cosas de matemáticas en la universidad. ¿Hay un correlato material directo en esa abstracción algebraica? No. A partir de ahí hacemos deducciones y conexiones en nuestra mente. Pero no hay ningún correlato material, es pensamiento abstracto. La tercera característica es la del libre albedrío. Tenemos la capacidad de autodeterminar nuestros actos. Yo puedo poner este papel aquí y luego puedo ponerlo acá. Tengo una experiencia muy primaria de libre albedrío. Y esa sería la tercera característica. La cuarta característica está relacionada con la capacidad de autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente, no solo existe, sabe que existe. Podemos entender nuestras experiencias no como meros reflejos de lo que pasa en nuestro mundo externo, sino como en primera persona, como siendo un yo. Piensa, por ejemplo, en que desde que eres niño hasta ahora sientes que eres la misma persona. El quinto fenómeno es el de los juicios morales. Podemos hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, premisa 2. Esto puede explicarse por generación espontánea, emergentismo material o creación divina especial, o sea, un espíritu. No creo que se explique por generación espontánea. De la nada, nada sale. Entonces paso al emergentismo material. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. La trascendencia de la naturaleza sería problemática explicarla desde ahí, porque un ser puramente biológico de repente haría algo transbiológico. Luego, la segunda característica que mencioné, el pensamiento abstracto. Como un ser puramente inmaterial puede establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como ideas como Dios, ecuación, número, etc. Con respecto al tema de la libertad, también es problemático explicarlo desde un esquema materialista. Es decir, si en la materia y en la naturaleza las cosas están regidas por leyes. En cambio, la libertad implica capacidad de autodeterminación, que no seas determinado externamente por causas distintas a ti. En ese sentido, como en la materia y en la naturaleza hay leyes, me parece que no es un buen modelo explicativo para el problema de la libertad. En cuanto a los juicios morales, diría que la naturaleza es amoral simplemente. Cuando un tigre mata a una cebra, simplemente la mata, pero no la asesina. No hay una categorización moral de las acciones de los seres de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos hacer esas distinciones, independientemente si son correctas o arbitrarias. Y con el tema de la autoconciencia también está lo problemático. Las células de nuestro cuerpo se regeneran en su totalidad aproximadamente cada 7 años. Si la continuidad de nuestra experiencia como un yo estuviera sustentada en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Entonces me parece que esa continuidad tiene que estar sustentada en algo espiritual. Por lo tanto, me parece que la mejor explicación del fenómeno de la autoconciencia, trascendencia de la naturaleza, libre albedrío, pensamiento abstracto y juicio moral es la existencia de un sustrato ontológico en el ser humano que sea inmaterial y que es el que conocemos con el nombre espíritu. Pero como hemos dicho que de la nada nada sale, esto tiene que surgir de algo, y hemos descartado el emergentismo material como explicación.
Por lo tanto, hay que apelar a un ser conmensurable con el espíritu, un ser espiritual con capacidad creadora que por un acto de creación especial genere nuestra conciencia. Y ese es el modelo que propone el teísmo y el mejor modelo explicativo dados estos fenómenos. Y ahí viene mi tercer reto. Señor Arbaiza, lo reto a que me dé una explicación consistente y coherente del fenómeno de la conciencia fuera del teísmo. Así pues, tenemos tres poderosos argumentos para la existencia de Dios. El argumento cosmológico, basado en el inicio del universo. El argumento de la contingencia, basado en el análisis de los seres contingentes. El argumento antropológico, basado en el análisis de la singularidad de lo que es el ser humano. Así pues, todos estos argumentos nos llevan de modo consistente y coherente a la idea de Dios. Por tanto, creo que tenemos en nuestras manos un poderoso caso acumulativo para el teísmo. Y es por eso que yo creo que se constituye como la postura más racional. Gracias. Este es un diálogo de fe. Vayamos a la etimología de la palabra diálogo. Diálogo viene de dos vocablos griegos, dia y logos. Dia significa a través de. Por ejemplo, el diámetro es la línea que pasa a través del centro de una circunferencia. Y logos, del griego, significa razón. Entonces, diálogo es un intercambio a través de la razón. En ese sentido, siendo un diálogo de fe, acá nos encontramos dos fes distintas y al mismo tiempo emparentadas, el cristianismo y el islam. Los cristianos sostenemos que existe un Dios y en ello coinciden también los musulmanes. Ambos compartimos la filosofía teísta, creemos en la existencia de un ser trascendente y creador del mundo. No obstante, los cristianos sostenemos que este Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y tomamos como revelación para la base de nuestra fe a la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Por otra parte, los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, niegan que Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo y asimismo dicen que los cristianos hemos corrompido los evangelios, que la versión actual que se tiene de los textos del Nuevo Testamento son corrupciones cristianas. De este modo, la proclama de fe básica del Islam es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, considerando como libro sagrado al Corán. Pues bien, yo voy a pasar a analizar esta cuestión. Como voy a defender la postura cristiana, dividiré mi posición en dos secciones. La primera sección será el análisis de defensa del cristianismo. En esta exposición yo probaré que los evangelios y los textos del Nuevo Testamento son históricamente fiables y asimismo que es razonable creer en la divinidad de Jesucristo. En la segunda parte de mi exposición daré algunas razones de análisis crítico respecto de la postura islámica, sobre su libro sagrado, el Corán, y su concepción de la divinidad Alá, tal como se encuentra en el Corán. Pues bien, pasemos a la defensa del cristianismo. Primer argumento. Argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. A veces cuando uno se encuentra con un libro religioso, puede tener la postura de inmediatamente creer que el libro religioso es verdad. Y hay personas que sin mayor análisis creen que un libro religioso es verdad. Pero también se da el caso inverso, el caso de escépticos, que por causa de que el libro es religioso, que el documento es religioso, automáticamente lo asumen como falso. Ambas posturas no tienen rigurosidad científica. La rigurosidad científica es tomar el documento y aplicarle los estándares científicos que se le aplicaría a cualquier otro documento. Si el documento cumple con esos estándares, entonces debe ser aceptado como históricamente fiable. Pues bien, para analizar la fiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento, yo voy a utilizar el criterio de las tres pruebas del historiador Chauncey Sanders. Chauncey Sanders plantea que si un documento es históricamente fiable, debe pasar 1. La prueba bibliográfica, la cual significa que tengamos elementos que nos permitan decir que la versión actual que tenemos del documento histórico se corresponde con la versión original. La segunda prueba planteada es la prueba de evidencia interna. Se trata de que uno analice lo que dice el documento en sí mismo
Y si el documento no da muestras de falta de sinceridad o no cae en contradicciones, se dice que es históricamente fiable. Y la tercera prueba es la prueba de evidencia externa. Aquí se analiza si lo que dice un documento se condice o no se condice con lo establecido por la historia sobre hechos de los cuales también está hablando este documento. En caso la historia haya establecido algo que contradice a lo que plantea este documento, el documento debe ser descartado como históricamente fiable. Pues bien, vamos a aplicar estas tres pruebas para el análisis del Nuevo Testamento. 1. ¿Pasa el Nuevo Testamento la prueba bibliográfica? Yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí la pasa, y muy bien. En primer lugar, el Nuevo Testamento, entre los documentos antiguos, tiene el récord en copias manuscritas. Existen alrededor de 24.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, o de manuscritos propiamente del Nuevo Testamento. Ningún libro de la Antigüedad tiene tanta cantidad de copias manuscritas. En segundo lugar, los manuscritos del Nuevo Testamento son bastante tempranos respecto de los hechos que se narran. Casi todos los historiadores coinciden en fechar a los tres primeros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el siglo I, y al Evangelio de Juan entre finales del siglo I o a lo más inicios del siglo II. Entonces los documentos son tempranos. Además de eso, el académico del Nuevo Testamento Bruce Metzger hizo un estudio en donde comparó a la Ilíada, el Mahabharata y al Nuevo Testamento para ver la tasa de distorsión que exhibían estos documentos en su transmisión. Y lo que se encontró Bruce Metzger fue con que la tasa de distorsión de los documentos del Nuevo Testamento es de alrededor de 0,2%. Entonces es una tasa de distorsión bajísima. Por lo tanto, podemos decir coherentemente que el Nuevo Testamento pasa la prueba bibliográfica. Pasemos a la prueba de evidencia interna. Si nosotros analizamos los documentos del Nuevo Testamento, hay muy buenos elementos que nos hacen pensar que hay una veracidad y honestidad en el relato. Por ejemplo, los mismos apóstoles narran que ellos abandonaron a su maestro en el momento en que fue apresado. También se narra que discutían entre ellos respecto de cuál era el más importante. Y también se dice que eran cobardes, que eran tímidos, que tenían defectos. De hecho, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, donde Jesús, angustiado, les pide a los apóstoles: acompáñenme a orar. Y el Evangelio cuenta que los apóstoles se quedaron dormidos 2 veces. El punto es que si tú quisieras falsificar, si tú quisieras crear una historia, no pondrías estos elementos, porque son verdades embarazosas, verdades incómodas. Entonces, el hecho de que se narren cosas que dejan mal parados a los apóstoles es muestra de que se está siendo sincero. Pero también hay otro elemento. Si tú lees el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1, te encontrarás con que Lucas comienza así: en el año tal, durante el reinado de tal, siendo sumos sacerdotes tales y tales, y comienza a dar muchos datos históricos, temporales y geográficos. El tema es el siguiente: si Lucas quisiera engañarnos, no debería ser tan preciso en citar fechas y lugares y tiempos y personajes. ¿Por qué? Porque cualquier crítico podría fácilmente verificar si lo que dice Lucas es cierto. El hecho de que Lucas sea tan detallado es muestra de que estaba confiado en la honestidad y veracidad de lo que le estaba planteando. Entonces el Nuevo Testamento pasa coherentemente la prueba de evidencia interna. Finalmente, la prueba de evidencia externa. ¿Se condice el Nuevo Testamento con lo que han descubierto los historiadores o la arqueología respecto de esa época? Sí. En primer lugar, había el tema de que se dudaba de la existencia histórica de varios personajes mencionados en el Nuevo Testamento, pero después las investigaciones históricas y arqueológicas llegaron a comprobar su existencia. Personajes tales como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, Herodes o Poncio Pilato. Y lo curioso es que cuando se comprueba la existencia de estos personajes, es de un modo consistente con lo que el Nuevo Testamento nos relata sobre ellos. Asimismo, lugares como la casa de Pedro, la sinagoga de Capernaum, el estanque de Betesda o Siloé, que son citados en los evangelios, han sido descubiertos por la arqueología de modo coincidente con lo relatado por los evangelios. Por lo tanto, los evangelios, los documentos del Nuevo Testamento, están coincidiendo con lo que la historia nos dice o con lo que otros documentos comprobados como fiables nos han dicho.
Por lo tanto, si dejamos de lado cualquier prejuicio anticristiano o antirreligioso y le aplicamos las pruebas estándares de historicidad al Nuevo Testamento, nos encontramos con que pasan las tres pruebas. Por lo tanto, debemos decir que el documento es históricamente fiable. Paso a mi segundo argumento en defensa del cristianismo, entonces. El argumento de la divinidad de Cristo. La primera premisa de este argumento es que Jesucristo afirmó ser Dios, con sus palabras, con su persona y con su obra. Por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 24, que Jesucristo dice: si ustedes no creyeren que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Jesucristo venía de una cultura judía y está hablando en un contexto judío. Y si tú revisas el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo te llamas?, Dios le responde: mi nombre es Yo soy el que soy. Eso dirás a los israelitas. Ese era el nombre sagrado de Dios, que se resume como Yahvé. De ahí viene. El punto es que Jesucristo está diciendo: si no creyeres que yo soy el que soy. Por otra parte, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos de su época, judíos, les dice: yo soy antes que Abraham. O sea, está diciendo que tiene una preexistencia trascendente, un yo soy, anterior al mismo padre Abraham, que tenía una gran categoría entre los judíos. Uno dirá: no, Jesucristo no quería dar a entender que él tuviera pretensiones de divinidad o algo así. El tema es que eso no fue lo que entendieron estos fariseos. Si tú lees ese capítulo 8, te vas a encontrar con que casi lo linchan a Jesús por haber dicho eso. Además de eso, nos encontramos con que Jesucristo hace cosas que solo corresponden a Dios. En la cosmovisión judía, solo Dios puede perdonar los pecados porque los pecados se cometen contra Dios. Pues bien, si tú lees el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 11, te encontrarás con que llevaron a un joven paralítico hasta Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces los judíos comenzaron a murmurar delante del Evangelio: ¿quién se cree que puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y lo que relata el Evangelio es que Jesús, escuchando lo que decían, no dijo: no, señores, no, me están malinterpretando, yo no tengo pretensiones de divinidad. No, Jesús no hizo eso. Jesús tuvo la desfachatez de hacer un milagro. Dijo: ¿están hablando así? Pues ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te están perdonados o levántate y anda? Y curó al paralítico. Entonces no desdijo lo que se estaba presuponiendo sobre él, hizo un milagro, incluso eso fue muy intrépido. Asimismo, tenemos que Jesús fue condenado por los líderes judíos precisamente por el cargo de blasfemia. Se decía que él, al proclamarse el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho en el capítulo 10 de Juan, él dice: yo y el Padre somos uno. Y también los líderes judíos se lo tomaron a mal. Entonces, el hecho histórico de que los judíos hayan ajusticiado a la persona de Jesucristo por causa de esa afirmación es muestra de que efectivamente la hizo. Tenemos establecida entonces la primera premisa: Jesús afirmó ser Dios. Esta afirmación nos deja dos posibilidades: ser verdadera o ser falsa. Si la afirmación de Jesús, yo soy Dios, es falsa, hay dos posibilidades: que Jesús sepa, esté consciente que la afirmación era falsa, o que no esté consciente de que la afirmación era falsa. Ahora bien, si Jesús decía yo soy Dios y él era consciente de que eso era mentira, entonces Jesús no era un gran maestro moral o un profeta o un santo profeta como lo proclama el Islam. Jesucristo era un grandísimo mentiroso, tal vez el más grande de los mentirosos de la historia, porque embaucó mucha gente, a sus apóstoles y a todos sus discípulos, que incluso brindaron su vida por esa creencia. Si Jesús estaba mintiendo, entonces no es un gran profeta, es un gran canalla. Por otra parte, si Jesús dijo yo soy Dios, pero él sí creía que era cierto, entonces Jesús debía estar loco. Si yo te digo yo soy Napoleón Bonaparte y yo creo que es cierto, ¿qué vas a pensar de mí? Vas a pensar que estoy loco. Si yo te dijera que yo soy Dios, el creador del universo, todos creerían que yo estoy loco. Por lo tanto, la otra alternativa es que Jesús esté loco. En consecuencia, tenemos el siguiente trilema. Si Jesús afirmó ser Dios, solo hay tres posibilidades lógicas.
Uno, que fuera Dios, si decía la verdad, y en caso fuera mentira, si estaba consciente, sería un grandísimo mentiroso, y si no estaba consciente y creía que eso era verdad a pesar de que era mentira, sería un grandísimo loco. Loco, mentiroso o Dios. Ese es el trilema al cual nos enfrentamos. Entonces, analicemos las alternativas. ¿Es razonable pensar que Jesús estaba loco? Yo creo que no. Por ejemplo, Jesús exhibía un gran equilibrio emocional incluso en las situaciones más difíciles. Él tenía muchos enemigos en su contexto religioso. Su mismo pueblo lo rechazaba. Sus apóstoles no lo entendían, los amigos más cercanos que tenía. Hasta su propia familia lo llegaba a rechazar. En ese contexto cualquiera hubiera perdido los papeles. Pero nos encontramos con que Jesucristo tiene un gran control emocional todo el tiempo. Eso es muy interesante, pese a esas situaciones difíciles. Por otro lado, si planteamos que Jesús estaba loco, ¿cómo es que daba siempre las respuestas más inteligentes? Es cierto que los locos pueden exhibir un alto grado de inteligencia sobre algunas cosas, pero cuando son locos, esa inteligencia la exhiben de modo disonante al contexto, que no cuadra con el contexto en el que están. En cambio, si tú examinas cómo era la inteligencia de Jesús, él daba respuestas inteligentes conforme al contexto en el que estaba. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo del 20 al 25. Ahí vienen los líderes religiosos y le dicen a Jesús: oye, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador, al César? Quiero que entiendan esto. En una cultura judía sucedía que los judíos de esa época habían sido colonizados, conquistados por el Imperio Romano, estaban humillados. Entonces ellos pedían como una humillación pagar impuestos. Si Jesús decía que sí debían pagar impuestos al César, todos los judíos se le iban a ir encima, porque estaba avalando a aquel poder político que los había conquistado. Entonces Jesús hubiera perdido toda su popularidad respecto a los judíos. Pero si Jesús hubiera dicho que no se deben pagar impuestos al César, eso era un crimen, iba en contra del orden jurídico romano, inmediatamente lo hubieran ajusticiado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nos encontramos con que Jesucristo no puede ser un loco. ¿Era Jesús un mentiroso? No, Jesús no era un mentiroso. Jesús ha exhibido un gran comportamiento moral. Jesús era excelente en su moral. Además, si Jesús hubiera sido un mentiroso, tendría que haber sido un gran tonto. ¿Por qué razón? Porque Jesús hubiera tenido que morir por la mentira de decir que era Dios. En un contexto judío, si tú dices que eres Dios, te estás asegurando de que te van a matar. Por lo tanto, no es razonable pensar que Jesús era un loco, ni es razonable pensar que Jesús era un mentiroso. En consecuencia, debemos aceptar que era Dios. Pasaré brevemente a mi análisis crítico del Islam. Apliquemos al Islam, al Corán, las mismas pruebas que ha aplicado el Nuevo Testamento. ¿Pasa el Corán la prueba bibliográfica? No, el Corán no pasa la prueba bibliográfica. Según reporta el mismo Hadith en Al-Bukhari, volumen 6, inicialmente habían versiones discrepantes del Corán, pero el califa Uthman lo que hizo fue eliminar todas las versiones discrepantes, unos pocos años después de que murió Mahoma. El tema es que si Uthman hizo eso, ya no tenemos garantía de que tenemos los manuscritos originales ni podemos contrastarlo. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia interna? Yo creo que no. El Corán tiene serias contradicciones. Por ejemplo, puede cambiar la revelación de Alá. Si tú lees Sura 16, 101, te va a decir que sí, pero si tú lees Sura 10, 64, dirá que no. Existe coacción en religión. Si tú lees Sura 9, 29, te dirá que sí. Si lees Sura 2, 26, te dirá que no. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia externa? No, el Corán contradice hechos históricos claramente establecidos. Por ejemplo, si tú lees Sura 18, del 83 al 98, te encontrarás con que el Corán te dice que Alejandro Magno, al que llama el Bicorne, era un siervo justo de Dios. Pero la historia ha establecido como evidente e indiscutible que Alejandro Magno era un idólatra y un licencioso. Por otra parte, se menciona que el faraón amenazó a Moisés y a los judíos con crucificarlos. El punto es que los estudios históricos, y esto lo valía la Enciclopedia Británica, nos dicen que la crucifixión no existía antes del 500 a.C. Y esto del faraón es más de 1000 años antes de Cristo. Y los egipcios no practicaban la crucifixión. Entonces eso es históricamente inconsistente.
Ahora pasemos al análisis del concepto de Dios que tiene el Islam. Como bien ha dicho San Anselmo, Dios es el máximo ser concebible. Si tú puedes hallar un ser que tiene más perfección que Dios, entonces ese ser es Dios. Ahora, de las perfecciones de la bondad, la máxima perfección moral es el amor. Pues bien, si Alá es Dios, tiene que exhibir el máximo grado de amor posible y ningún ser lo podría superar. Pero nos encontramos, si leemos el Corán, con que el amor de Alá es parcial y condicional. Por ejemplo, si tú lees el Corán, te encontrarás con los siguientes pasajes. Sura 19:96. A quienes creen y hacen lo que es correcto, Dios les dará amor condicional. Sura 22:38. Dios abogará a favor de los que han creído. Dios no ama a nadie que sea traidor, con tu más desagradecido. Sura 30:45. Retribuirá con su gracia a los que hayan creído y obrado bien. Él no ama a los infieles. Entonces nos encontramos con que el amor de Alá es parcial porque no ama a todos. Si eres infiel, si eres pecador, no te ama. Y también es condicional. Solo te da su gracia si es que tú te la has ganado, si es que tú mereces su gracia. El punto es que si nosotros examinamos a la persona de Jesucristo, es muy distinto. Jesucristo exhibe un grado de amor extremo. Él plantea un amor absoluto, un amor incondicional. Él se acerca al publicano a cobrar el impuesto a Mateo, se acerca directamente a la prostituta o a la mujer adúltera, personas que eran discriminadas en su sociedad y visto como malo. Jesús los trataba con el máximo amor posible. Jesús mismo predicó el amor a los enemigos. Lee el Sermón del Monte en Mateo 5. La antigua ley decía, ama a tu amigo, odia a tu enemigo. En cambio yo les digo, amen a sus enemigos. Y el punto es que eso es lo que practicó Jesús. Incluso a las mismas personas que lo estaban crucificando, respecto a esas personas, Él sintió compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice en Juan 15, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero Jesús fue capaz de dar la vida por sus propios enemigos, por los pecadores que lo crucificaban. Entonces me encuentro con que en Cristo, en la persona de Cristo, hay un amor mucho más grande que el que se encuentra en el Dios revelado en el Corán. Entonces, parece que el Dios revelado en el Corán no es el máximo ser concebible y no puede ser el Dios verdadero, sino más bien el Dios revelado en Jesucristo. Esto es lo que hace que el cristianismo sea especial. Todas las religiones del mundo son un intento del hombre para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la religión donde Dios toma la iniciativa para llegar al hombre. Es en virtud de esto que yo creo que el cristianismo, y no el Islam, es la religión verdadera. Gracias.